Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar cómo tenemos que colocar nuestra sección de referencias cuando realizamos un trabajo en formato APA. Como ya revisamos en algún video anterior, es muy importante conservar la autoría de aquellas fuentes que utilicemos para nuestros trabajos. Es muy importante mencionar los distintos artículos, libros, blogs que estemos utilizando y su autor. Pues bueno, las referencias tienen que ver justamente con eso, con lo que vimos en citas y paráfrasis, ya que aquellos autores que citemos o parafraseemos en nuestro trabajo tienen que aparecer en esta lista de referencias. Lo primero que vamos a hacer es checar la diferencia entre la sección de referencias y la sección de bibliografía, porque no es lo mismo, muchas veces se suele confundir. Pueden leer el texto que les ponemos aquí, proveniente de la página oficial de formato APA, pero pues se los resumimos o se los explicamos de forma un poco más accesible. Las referencias son el listado de fuentes que utilizamos de manera textual o parafraseada a lo largo de nuestro trabajo. La bibliografía es en realidad pues la lista de fuentes que uno no tiene que ser tan específica, es decir, no tenemos que decir qué páginas estamos utilizando en específico. ¿Por qué? Porque en la bibliografía van aquellas fuentes que utilizamos, por ejemplo, para ponernos en contexto sobre alguna situación o para profundizar en el tema que estamos desarrollando en nuestro trabajo. Por poner un ejemplo, si estamos realizando un trabajo que es acerca de tal libro, tal novela que se realizó en el romanticismo francés, entonces vamos a tener que buscar algunos libros que hablen sobre el romanticismo francés, tal vez alguno de historia, que nos hable un poco sobre el contexto social, político y económico de la época, precisamente para que podamos profundizar más en el tema. Entonces, estas fuentes las leemos únicamente para tener más información acerca del tema que vamos a desarrollar, pero no necesariamente lo vamos a citar en el trabajo. Si no citamos ninguna de estas fuentes en nuestro trabajo, entonces entran dentro de la lista de la bibliografía, que va a funcionar también no solo para darnos información para profundizar en el tema nosotros, sino para darle más información al lector, para que amplíe sus conocimientos acerca del tema que estamos realizando nosotros. Entonces, esta sección, la sección de bibliografía, como dije, no es obligatoria en los trabajos en formato APA, pero la de referencia sí, porque como les dije, en ella pues vamos a poner de manera muy específica de dónde son las citas que estamos utilizando, de dónde es la información que estamos parafraseando, etc. Tenemos algunos puntos a tener en cuenta antes de comenzar a ver ejemplos. El primero es que todas nuestras citas, nuestras referencias, deben de estar organizadas de manera alfabética. Y en el caso de que, por ejemplo, el autor que estamos utilizando tenga dos o más apellidos iguales, lo que vamos a hacer es organizarlo de manera alfabética por las letras de su nombre. Originalmente es por el apellido, pero si ocurre esto va a ser por el nombre. Ejemplo, si estamos citando el libro, un libro de Juan Pérez Pérez, entonces ya no nos vamos a fijar en el Pérez Pérez, vamos a fijarnos en el Juan, vamos a checar de manera alfabética si concuerda con los demás nombres que estamos organizando. Y en el caso de que sean varias referencias del mismo autor, por ejemplo, Juan Pérez Pérez, digamos que estamos tomando dos libros de él, uno que escribió en 1950 y otro en 1952. Vamos a citar los libros organizándolos por año, es decir, de menor a mayor. Primero vamos a colocar la referencia del de 1950 y luego el de 1952. Las referencias deben llevar sangría francesa. En nuestro primer video explicamos cómo colocar las distintas sangrías. En este caso, para las referencias tiene que ser de 0,7 centímetros y a doble espacio. Si quieren saber cómo colocar estos elementos, pues vayan a nuestro primer video. Ahí se los explicamos de forma más explícita. Y se inserta un espacio libre entre referencia y referencia, es decir, podemos poner entre referencia y referencia un enter, dos enters, no importa.
Y por último, el título de la fuente citada debe ir en cursiva siempre. Ok, teniendo todo esto en cuenta, pues vamos a comenzar.